nombre del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y su biblioteca especializada Alicia Duzán de Raigel, les damos la bienvenida y agradecemos su sintonía en este nuevo capítulo de la serie Palabra, Imagen y Memoria. La siguiente entrevista fue grabada el pasado 15 de junio de 2021. En esta oportunidad nos encontramos en comunicación con el profesor Jaime Arocha, quien muy gentilmente aceptó acompañarnos en este nuevo ciclo en que buscamos introducirnos dentro del panorama de la antropología social en Colombia, surgido a finales de la década de los 60. Hay varias razones que nos llevaron a pedirle al profesor Arocha que nos acompañara en este inicio del recorrido hacia una etapa más contemporánea de la antropología en nuestro país. La principal radica en el hecho de que él, junto con Nina Friedman, allá por finales de los 70s y comienzos de los 80s, dirigieron todo un proyecto al interior de la Sociedad Antropológica de Colombia que buscaba reflexionar y hacer un balance sobre la historia de la antropología en nuestro país. Muy interesante no solo porque buscaba conocer la historia, sino porque a partir de este conocimiento planteaba una reflexión y una orientación sobre la práctica y la responsabilidad profesional. Pienso yo que este punto de encuentro entre el conocimiento histórico y la reflexión ética es una herencia de aquella generación de los 60s y 70s que bien merece nuestra atención en estos días convulsos. La trayectoria del profesor Jaime Arocha es reconocida más allá del ámbito antropológico. Una prueba de ello es el respaldo otorgado por parte del Ministerio de Cultura a la conformación del fondo documental que lleva su nombre, el cual recoge el acervo completo de su amplia trayectoria de investigación. Además, hay que mencionar lo que constituye el aporte quizá más significativo de su trayectoria desde el proyecto que rodeó la publicación de Los Ombligados de Ananse en 1999, a partir de su trabajo de campo en la región del Baudó, y un sinnúmero de proyectos y trabajos realizados al interior del grupo de investigación en estudios afrocolombianos del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, donde el profesor Arocha se desempeñó como docente durante varias décadas. Entonces, profesor, un saludo, muchas gracias por aceptar la invitación de la biblioteca. Bueno, muchas gracias por esa introducción, Oscar. Muy adecuada, me parece que a veces las introducciones oscilan entre aquí está fulano de tal, quien no necesita presentación, o una larguísima recuento de la hoja de vida que muchas veces consiste en mirar el CEVELAC de conciencias y aburrir a todo el mundo. Usted ha hecho una síntesis que me parece muy adecuada. Tan solo a agregar que en este momento soy docente del programa de antropología de la Universidad Externado de Colombia Bueno, y columnista del Espectador, que son por como supuesto. mis dos puntas de lanza en este momento. Ujú. Bueno, profesor, muchas gracias. Para entrar en materia, entonces, hablemos del proyecto sobre la historia y el balance de la antropología, dirigido por Jaime Arocha y Nina Friedman, en coordinación con un nutrido grupo de investigadores que dio lugar a varias publicaciones que vale la pena recordar en este momento para sintetizar el recorrido. Tenemos bibliografía anotada y directorio de antropólogos colombianos de 1979, Herederos del Jaguar y la Anaconda de 1982, Un siglo de investigación social de 1984 y De Sol a Sol de 1989. Estos son trabajos que dan cuenta de los distintos momentos del proceso de investigación. Algo que llama la atención en primer lugar es la concepción colectiva del proyecto, lo cual es fácilmente entendible teniendo en cuenta que fue un proyecto surgido al interior de la Sociedad Antropológica de Colombia. Y esto siembra la pregunta de paso sobre la índole de lo colectivo en este tipo de trabajos sobre la historia de la antropología en Colombia. Ahora, en el caso particular de un siglo de investigación social, esta cuestión se plantea, para empezar, en términos de la responsabilidad que una sociedad tiene frente al conocimiento de sí misma, lo cual apunta a dos perspectivas complementarias. Una más general sobre el papel de la ciencia y la cultura en un país como Colombia respecto a sus propias problemáticas, es decir, podríamos preguntarnos hasta qué punto la ciencia y la cultura, tal como las hemos ejercido en nuestro país, son soluciones o por el contrario refuerzan las problemáticas. Y otro modo más particular que se pregunta por la responsabilidad individual y colectiva de antropólogos y antropólogas de cara al país y por supuesto sobre la responsabilidad que la Sociedad Antropológica de Colombia busca asumir
expresamente en ese momento. Entonces, quería mencionar estas cuestiones para que el profesor nos cuente cómo surgió su propia toma de posición personal a propósito de la responsabilidad profesional en su propia vivencia del contexto del momento entre el surgimiento de la enseñanza universitaria de la antropología y el Estatuto de Seguridad, también que es como lo que marca el contexto político de finales de los 70, comienzos de los 80. También para que nos hable un poco cómo se ha transformado esta, esta visión de la responsabilidad en el transcurso del tiempo y cómo se ha reflejado en sus trabajos y hasta qué punto experimentó una correspondencia con el posicionamiento de sus colegas más cercanos dentro de la Sociedad Antropológica de Colombia. Bueno, me hace usted una cantidad de entradas que voy a tratar de resolver de la mejor manera posible. Lo primero es que el proyecto acerca de la historia y el ejercicio profesional de la antropología en Colombia tiene dos vertientes. Una que fue la que sobre la cual estaba reflexionando Nina en Bogotá y la que hacíamos Elías Sevilla Casas y yo en Cali. Resalto que Elías Sevilla y yo fuimos los primeros antropólogos que llegamos del extranjero con nuestros doctorados hacia 1900, entre 1974 y 1975. Entonces, tanto Elías como yo llegamos a un ámbito que era muy difícil de entender para nosotros viniendo de las universidades norteamericanas, en el sentido de la enorme polarización que existía no entre izquierda y derecha, sino dentro de la propia izquierda. Esas facciones de trotskismo, línea soviética, línea china, ¿sí? Y que en su momento influían tremendamente, por ejemplo, en la selección de profesores. ¿Sí? A mí me tocó en la Universidad del Valle, quise entrar como profesor y fue muy interesante porque viéndolo desde ahora, en el momento en que me tocó no fue tan interesante, pero yo pasé todos los exámenes, digamos, desde el punto de vista académico, pero cuando llegué al examen de los estudiantes había una especie de metro en el que medían el grado de izquierdización de la persona y hacia qué polo se dirigía. Entonces, los estudiantes me rechazaron y yo no ingresé a la Universidad del Valle. Eh, y entonces ese ambiente era muy difícil de digerir para nosotros, porque si bien tanto Elías, claro que eso lo tendría que responder Elías, y más bien me suscribo a mi caso. Yo estudié en el periodo de agitación de finales de los 60, siempre se habla de París, pero no de Berkeley o de Nueva York. Y Berkeley y Nueva York fueron profundamente agitados. En Columbia University, donde yo estudié, ingresó la policía en 1967 y yo recuerdo la cadena humana que hicieron los profesores para defender a la universidad. Y pues entre ellos me impresionó muchísimo la presencia de Michael Harner y Marvin Harris, ya fallecidos ambos. Pero había una posición política muy fuerte, muy radical, con respecto sobre todo a la guerra en Vietnam. Y allí, con profesores como Andrew Vaida, Marvin Harris, Lambros Comitas, eh, pues yo me formé en una escuela, eh, la Escuela del Materialismo Cultural, que para quienes la fundaron es una escuela marxista, pero para cuando yo llegué aquí a Bogotá, eso no era marxismo, ni mucho menos. Entonces, pues era muy interesante porque eso que nos pasaba allá era leído de otra manera aquí. Y esa lectura oscilaba en extremos terribles. Cuando yo me presenté recién llegado de Estados Unidos, antes de terminar mi tesis doctoral,
doña Alicia y el profesor Reichel me anunciaron que había una posibilidad de ir a la Universidad de Antioquia. Yo me fui a la Universidad de Antioquia, la universidad estaba llena de tropa, me impresionó muchísimo eso. Y el examen que me hicieron allá era que era demasiado hacia la derecha. Sí, a su vez, como yo había sido estudiante de los Andes y me había ido con una beca de Las Pau que me comprometía para regresar a los Andes, entonces yo dije, bueno, pues regreso a los Andes. Entonces los Andes dijeron, ese es un comunista. Entonces, ni el uno ni el otro extremo. Eso explica el periodo relativamente largo de como investigador independiente, ¿sí? Porque no había cabida, ¿sí? No había cabida en el ámbito universitario, pues que tenía una polarización. Yo no sé si en este momento se podría comparar, realmente no sé, pero en ese momento sí había como esos sistemas para medir qué tan lejos estaba uno de una u otra posición y se me escapa la palabra que debería usar, pero de golpe regresa más tarde. Entonces, en ese momento, reitero, Elías y yo dijimos, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Qué es este fenómeno? Pero, y Elías y yo nos conocimos porque yo entré a la Fundación para la Educación Superior de Cali y allí había un proyecto que tenía que ver con la investigación de Elías en San Andrés de Piscimbalá. Era un proyecto del Research Institute for the Study of Man, en el cual estaba uno de mis profesores, Lambros Cómitas, y entonces ese instituto que lo dirigía Vera Rubin, entonces entró a hacer una aproximación demográfica y nutricional de la población NASA. Entonces yo estaba desde Cali, Elías estaba en terreno y yo trabajaba con un profesor Bayona en mediciones de nutrición y demás. Y ese proyecto pues nos unió a Elías y a mí. Hicimos esa propuesta, borrador de propuesta de investigación, pero Elías entró rápidamente o relativamente rápido a la Escuela de Medicina Social de la Universidad del Valle y ya con su carga académica pues no, no estuvo vinculado con esa idea de la historia de la antropología. Entonces, con ocasión del primer Congreso de la Cultura Negra en Cali, que ahorita se me olvida la fecha, 1977, y por ahí tenía el libro aquí en el estudio, pero me tocó bajarlo. En ese congreso, que fue organizado fundamentalmente por Manuel Zapato Olivella, con Abdías do Nascimento, una cantidad de personalidades enorme. En ese congreso, entonces, Nina estaba montando la exhibición sobre las fotos enormes que había desarrollado sobre la investigación en el Huelmambí. Y estaba con Patricia Rodríguez y María Victoria Uribe montando esa exhibición en ese seminario donde en parte tenía lugar el Congreso. Y yo entré allá y me dijo, yo lo estaba buscando a usted. Y le dije, ya, mucho gusto, yo también sé de usted, ¿cómo está? Me dijo, es que yo pasé por la Universidad de la Florida y allá su profesor, ¿quién fue su profesor? Charles Wagley, me habló de usted y que lo contactara. Entonces, nos contactamos y entonces en una conferencia magistral muy aburrida que había, entonces yo le hablé del proyecto de Elías y ella me dijo que ella estaba pensando exactamente en esa misma dirección. Unimos fuerzas, pasamos entonces una propuesta a Colciencias y a la Fundación para la Educación Superior y así se inició ese proyecto, que es previo al primer Congreso de Antropología de Colombia en Popayán. Me dice, profesor, que Nina Friedman encontró en usted
y usted en ella como una cierta afinidad respecto al proyecto que tenía un punto de partida fundamental con la reflexión sobre lo ético, ¿no? Sobre el tema de la responsabilidad y el compromiso profesional. Y también nos decía usted que había muchas pugnas entre facciones de la izquierda. Sí. ¿Cómo lograron plantear entonces esa orientación particular de la ética? ¿Desde qué posición política frente a esas pugnas? Bueno, primero que todo, Nina y yo inmediatamente nos dimos cuenta que teníamos enfoques muy similares a propósito de la investigación y de su uso, de su aplicación. Para mí, yo venía, como repito, de la escuela materialista cultural de Columbia University, donde Marvin Harris había sido una influencia muy fuerte en mí. Marvin y otros profesores tuvieron que salir de Columbia University precisamente por un problema de izquierdas y de derechas. ¿Sí? En el departamento de antropología de Columbia University, en un momento dado, se consolida una posición muy levistrosiana y digamos que hay una especie casi de purga. ¿Sí? Y entonces Marvin se va para la Universidad de Gainesville en la Florida, donde el profesor Wagley se había jubilado y dirigía ya el departamento de antropología. Entonces él se llevó a muchas personas de Colombia. Las Shapiro, Marvin Harris, David Epstein, en fin. Entonces, por eso es que Nina llega a la Universidad de la Florida en Gainesville, se encuentra con Wagley, pero cuando empezamos a hablar teníamos un enfoque muy similar acerca de cómo hacer investigación y demás. Y menciono a Marvin, bueno, Margaret Mead, mi profesora de de técnicas de investigación etnográfica también. Ellos influyeron muchísimo en una posición ética de que el conocimiento tuviera unas consecuencias fuertes para las poblaciones, bueno, los que ahora llamamos sujetos de investigación. Y dentro de eso, pues para mí, esa diferencia entre antropología pura, digamos, y antropología aplicada era completamente irrelevante. Si la antropología iba a ser sólida desde el punto de vista teórico, pues tenía que ser posible aplicarla sin necesidad de ponerle la marquilla de aplicar. Entre otras cosas, mi profesor de antropología en Colombia fue Konrad Arensberg, uno de los pioneros de ese campo. Y pues él coincidió conmigo en ese enfoque que yo lo hice desde que estaba muy chiquito en esto. Entonces, cuando empezamos a hablar con Nina, hubo una identidad muy grande. Una identidad también en el sentido de que esa dogmatización que existía en ese momento era para nosotros muy incómoda, muy reñida con nuestra posición ética, esa satelización alrededor de la Unión Soviética o de China o de Cuba era no, no solo incómoda, sino pues ahora hay ya un mayor consenso sobre eso, ¿no? El libro este de La mirada hacia atrás de Juan Gabriel Vázquez sobre los hijos de Fausto Cabrera, pues es muy impresionante en ese sentido, ¿sí? Porque es un periodo de un radicalismo, pues, que llevaba a que a la gente se le ejecutara sin fórmula de juicio, porque podía presentar unas disidencias mínimas con respecto a un revisionismo, como se llamaba. Usted es un revisionista, y entonces la persona quedaba quieta en primera. Un revisionista pues no tenía nada que hacer. Y ahí en ese libro se ve muy claramente a Marianela cómo le disparan. Cuando ella se voltea en un momento dado a la espalda y un comandante le dispara por la espalda porque ella entonces se había vuelto muy revisionista. Y entonces, pues era curioso porque ambos se habían entrenado
en China, desde adolescentes, habían aprendido, sabían manejar mejor las armas que la gente del EPL que los recibió. Y sin embargo hay una estigmatización espantosa. Ese libro representa muy bien ese periodo, ¿sí? ¿Quién es revisionista y qué grado de revisionismo hay? Yo tengo una fotografía de un artista cubano que se inventó un medidor de revisionismo, digamos, y lo puso en el Museo Nacional de La Habana. Y es decir, es una cosa llena de humor, pero también muy significativa de este periodo, ¿sí? Entonces piense usted que cuando yo ingreso en 1985 a la Universidad Nacional, la universidad estaba dividida básicamente, los alumnos eran básicamente dos grupos, los partidarios del M, los partidarios de las FARC. Casi, mejor dicho, sin matices en la mitad. Y en la Universidad del Valle, que yo fui profesor de cátedra, entonces propuse, porque en esa época los currícula eran cortados por un patrón. Entonces era la sucesión que va de feudalismo a socialismo. Y eso se aplicaba a lo que fuera, ¿sí? Programa de historia, programa de sociología, programa de antropología. ¿Sí? Entonces a los antropólogos nos tocaba el capítulo de las sociedades precapitalistas, ¿sí? Y entonces yo dije, pero por Dios, si lo que está pasando en antropología es tan importante, entonces yo propuse un curso que se llamó Evolución. No, eso fue el escándalo porque eso se separaba de lo que había que enseñar y estaba dicho. Recuerde que era la época inclusive que se mimeografiaban textos en ruso y que la gente no los podía leer. Entonces, ese periodo es muy fuerte y a ese periodo estábamos reaccionando nosotros. Y estuvimos con reunimos, cuando salió ya la, la plata para hacer el proyecto, pues reunimos a un grupo de gente que no estaba en eso de los extremos y demás. Adela Morales de que Chávez, Álvaro Chávez Mendoza, imagínense haber tenido a Álvaro Chávez en el equipo. Teníamos a Lori Cardona, teníamos a León Reines, que fue una ayuda extraordinaria. Él se acababa de doctorar en alguna de las universidades del estado de Nueva York, se me olvida ahora cuál. Teníamos a Iván Zagarra, María Eugenia Romero, en fin, un grupo de gente que logramos un consenso acerca de lo que había que hacer. ¿Sí? Y entonces de ahí la división que usted anota, en donde ese grupo que había estado reuniéndose alrededor de la Sociedad Antropológica de Colombia había pensado en el directorio. Los que habíamos estado en Cali habíamos pensado más en historia. Entonces, el compromiso fue el directorio de antropólogos, que contiene el directorio, pero también un componente histórico muy importante. Ujú. ¿Sí? Bueno, antes de entrar con el tema de bibliografía anotada y directorio, me gustaría que retomáramos esta idea de la puñalada por la espalda. Yo pienso que tiene mucho que ver con algo que ustedes dicen en un siglo de investigación social. Ustedes proponen una serie de periodos de las ciencias sociales que resumen ese primer siglo de investigación social, comenzando con la comisión coreográfica y llegando al periodo que ustedes denominan de crítica y conflicto, que es precisamente el que empieza a finales de los 60 y que Mm. caracteriza el momento actual en que proponen la investigación. Precisamente es un periodo de crítica y conflicto en relación con el periodo anterior llamado de la tecnocratización, Mm. término que pues sin ahondar demasiado describe el destino que le dio la política de desarrollo económico del Frente Nacional a la profesionalización de las ciencias sociales en nuestro país, entre ellas la antropología y la sociología. Ahora, probablemente debido a que quizás tenemos versiones bastante unilaterales sobre ese momento de cambio generacional, ¿no? Hay una percepción de que lo que sucedió en los 60 fue una especie de arrasamiento de la generación precedente, porque no fue solamente
la pugna entre los, digamos, miembros de la misma generación, sino también respecto al pasado, ¿no? A veces en tonos muy despectivos, otras veces no sé qué tanto, como mejor podría esperarse en forma de cuestionamientos teóricos y metodológicos. Personalmente, una de las cosas que más me ha llamado la atención leyendo los escritos de la generación precedente, que llamamos los pioneros, es el entusiasmo que ponían en su trabajo, porque en medio de las penurias económicas y de la falta de respaldo institucional, creían que los cambios eran posibles. Recuerdo en este momento los análisis de Roberto Pineda Giraldo, de Milcea Chávez, sobre la colonización o pues incluso en términos del trabajo adelantado desde el Instituto Indigenista de Colombia. Mm. Entonces, la pregunta apunta hacia esa relación intergeneracional, ¿no? Hay figuras como Orlando Falsborda, Juan Fride, que son reconocidas por sus aportes al cambio y al cuestionamiento, otras quizás no tanto, ¿no? Entonces, que nos hable un poquito sobre esa relación de crítica y conflicto con la generación precedente. A ver, me dejó con curiosidad sobre la puñalada. Yo hablé de puñalada, hablé de eso en el libro de Juan Gabriel Vázquez, de cómo Yo lo a interpreté Marianela así. Cabrera le pegan un tiro por la espalda, pero no una puñalada. Algo por la espalda, se habla por la espalda, Bueno, por lo menos. sí, a ver, eh, para resumir parte de ese momento, recuerdo que hace poquito se conmemoraron, mm, ahora no recuerdo cuántos años de la fundación del Departamento de Antropología de la Nacional, y una anécdota que varios de los profesores que son egresados de la Nacional recordaron fue el triunfo de esa izquierda soviética, prosoviética, que impidió un concierto de Rostropovich. Entonces uno dice, pero caramba, imagínense el privilegio para un grupo de estudiantes de oír a Rostropovich y que entonces precisamente lo hubieran prohibido porque era revisionista. Y que hoy en día, haya personas que reivindican eso como un triunfo de ese momento. Para mí, perdón, no estoy de acuerdo. Entonces, porque usted me pregunta sobre el periodo de la tecnocratización y el de la crítica y el conflicto. Uno cambia lógicamente su mirada, ¿no? Cambia su mirada, por ejemplo, porque en un siglo de investigación yo soy muy crítico del relativismo de Rigel Dolmatov, porque en un momento dado me parece que ese relativismo es llevado a un extremo tal que desemboca en prácticamente una opción conservadora y retrógrada sobre la posición de los indígenas. Eh, y después he reflexionado y no sé si fue excesiva mi posición, demasiado dogmática, y porque yo reconozco que en mi enfoque yo me llamaría un culturalista en este momento, con todos los defectos que tiene, que le achacan a ese nombre, pero me defino así. Y ese culturalismo se lo debo al profesor Reigel, su maestría en el manejo de los diarios, su maestría en la construcción de una ficha bibliográfica, etcétera. Entonces, pese a que yo todavía dudo de ese relativismo, reivindico otros asuntos que me parecen muy importantes. Y en ese relativismo, porque usted ha mencionado varios de los libros que salen del proyecto de la historia de la antropología. De la lista que usted hace, excluyo a un siglo, perdón, a De Sol a Sol. De Sol a Sol no tiene que ver con ese periodo. De Sol a Sol nace de un proyecto de investigación que se llamó Etnodesarrollo de Grupos Negros en Colombia. Pero herederos del jaguar y la anaconda, sí. Sí es importante en ese periodo y ahí hay un incidente que yo he
acerca del cual he escrito, pero quiero que quede aquí registrado, y es mi primera aproximación a los Kogi, ¿sí? Les recuerdo que el libro de Un siglo de investigación buscó un lenguaje que sacara a la academia de las bibliotecas y la pusiera en labios de la gente. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Seguridad tenía un lado perverso que era el de el aniquilamiento de los indígenas. Y viniendo con Nina venía de la tradición de la Sociedad Antropológica de Colombia, que se manifiesta en contra de la neutralidad que habían asumido otras instituciones, incluido el ICANN, frente a dos masacres, La Rubiera y Planas, y viene de ahí, se forma ese núcleo de personas denunciantes, tanto nacionales como extranjeros, y se forma ese grupo, denunciante y de cierta manera militante por los derechos de los indígenas. Sí, ahí está la genealogía del libro de indigenismo que Nina hace con Juan Fride y Darío Fajardo. Sí, entonces venimos de esa tradición en la cual nos hemos identificado. Y a mí me impresionó muchísimo esa descripción de Reichel en la etnografía de los Kogi, donde va una mujer, ¿sí? Con su bebé colgado de la espalda, ¿sí? Y entonces tiene que subir a la parte alta donde están los cultivos de la tierra fría y hace esa excursión tremenda, ¿sí? Y llega a la parte alta de su casa y en la descripción de Reichel ella casi que se quita al niñito como si se quitara un morral y lo cuelga de un horcón. Y se va a atender sus labores. Mientras tanto, el niñito está sucio, sudado, orinado, ¿sí? Los insectos lo están molestando, acosando, y él lo muestra como, porque recuerde, los Kogi y la gente de Aritama son dos libros hechos en el marco de la teoría de la cultura y la personalidad. Entonces a ese niño, eso que le hacen, ese colgar la vies, lo estaba formando para el estoicismo que necesitan los mamos para desempeñar su labor fundamental en el mundo. ¿Que cuál es? Pues permitir que nosotros sobrevivamos como humanidad. Yo describo eso y Nina entra en la más absoluta ira conmigo y me dice, pero ¿cómo se le ocurre a usted esto? Es decir, usted le está dando la razón a toda la derecha de que los indios son ignorantes, cochinos, inmundos, ¿sí? Y entonces él ya no paró ahí, sino que convocó, como estábamos en contacto con todos los antropólogos a quienes estábamos investigando, convocó a Mauricio Sánchez, me acuerdo. Convocó al Chato Uribe, perdón, al Chato, a Carlos Alberto Uribe, y les preguntó, ¿y ustedes qué opinan de este pasaje de Reichel? Y ellos dijeron, no, ese pasaje es una exageración. Es decir, esa mujer hubiera hecho algo muy distinto, y es que quizás hubiera hecho varias paradas para bañar a su niño y quizás bañarse ella antes de llegar al páramo. Sí, entonces esto fue una reflexión muy tenaz. Entonces, devuelva la grabación y reescriba esa parte. Pero menciono esto porque eso responde al enfoque ético que tenía Nina y de compromiso, que creo yo era mucho más fuerte y más militante, digamos, que el mío. O por lo menos yo no tenía tanta conciencia de ese tipo de cosas, ¿sí? Tenía conciencia del problema del relativismo extremo, pero no lo percaté en ese momento específico de esa narración. Sí, entonces doy estos casos para ilustrar eso que le preocupa a usted en la entrevista, cómo nace el compromiso. El compromiso nace, nace mucho de ese periodo de la democracia restrictiva, ¿sí?
porque es el momento en donde la antropología oficial, sobre todo, tiene que pues a la antropología siempre se le ha pedido que se pliegue. Es decir, por eso salen Friede, Chávez, toda esa gente sale porque tenían una noción de compromiso que no cuadraba con el momento conservador del país. Sí, entonces por eso ellos salen, pero hay otros periodos dentro de los cuales también se requiere un alineamiento, ¿sí? Entonces, ahí viene eso, pues, repito, el origen de la Sociedad Antropológica de Colombia y esas fracturas que vamos viendo a lo largo del tiempo, como la que cito del incidente de la mujer con el niñito a las espaldas, que tiene que ver con ese problema del relativismo en la obra de Rachel, ¿sí? Y la corrección a la cual se refiere Nina. Ahora, del periodo que usted se refiere, la tecnocratización y la crítica y el conflicto. Creo que no sé cómo responderlo hoy en día con lo que ha pasado durante todos estos años, pero pienso yo que en este momento soy más consciente de la influencia de Orlando Fals en ese periodo. De Orlando Fals y de la historia doble de la costa. Ese periplo que hace Orlando Fals de Saucío a historia doble de la costa es verdaderamente muy impresionante, porque él logra mantener, sobre todo, mejor dicho, en historia doble de la costa, él mantiene una unidad muy importante entre esa comunicación, entre comillas la pongo, popular y el rigor de la teoría científica, ¿sí? Que es las dos partes del libro, A y B. Eso es paradigmático y pienso que va a influir muchísimo, por ejemplo, en el proyecto de no desarrollo de grupos negros en Colombia. Sí, porque ahí, además de la admiración por la contribución de Orlando y María Cristina, hay unos eventos de solidaridad con ellos por la represión de la cual fueron objeto. Y la Sociedad Antropológica de Colombia se manifestó sistemáticamente en contra de la represión de la cual eran objeto, en contra del encarcelamiento de María Cristina, en contra de cómo se llevó a cabo su juicio. Entonces, digamos que Saucillo representaría eso que usted está preguntando, la ilusión que en un momento dado los científicos sociales tienen de que si hacen las cosas técnicamente bien, producen sus informes, los llevan a las instancias de política nacional que corresponden, van a influir sobre el cambio de la política. ¿Sí? ¿Qué es Saucillo? Todo el periodo de Saucillo es tratar de ver cómo se afloja, en términos de Darío Fajardo, diría cómo se afloja la tierra, digamos, ¿sí? Afloja en la tierra, que él dice, aflojar el suelo, ¿sí? Cómo se afloja la tierra, a ver si a partir de la descripción de Saucillo y de los proyectos de acción comunal en el cual se involucran los estudiantes de la Nacional, pues lograban conmover al Estado. Recuerde usted que eso pega el bandazo hacia una posición de izquierdas muy fuerte representada por Camilo Torres, ¿sí? Pero en ese periodo, claro, y entonces tendríamos que mirar esa idea tecnocrática de que puedo influir, cómo todavía se manifiesta me parece a mí, en los proyectos que tuvieron que ver con la violencia en Colombia, incluido el propio que yo hice, ¿sí? Que es la esperanza, muy influidos también por la caída de Allende.
y todo lo que viene en ese periodo de intentos de borrada de la memoria en Chile, ¿sí? Y entonces, ¿cómo asumimos algunos de nosotros nuestra labor de escribir como una labor de contribuir a la memoria? Y ahí insisto, por ejemplo, mi hija que estaba recién nacida, mi hija mayor Tatiana, yo le dedico al libro a ella y le pongo con la esperanza de que los de tu generación no olviden lo que nos está pasando en este momento. Porque era la esperanza de que eso que escribíamos tuviera un influjo, se materializara. ¿Sí? Y entonces es muy importante ese periodo, visto desde ahorita. La crítica surge en gran parte porque todos nos vamos estrellando contra la dificultad de un sistema monolítico y represivo, sí, que desemboca en la democracia restrictiva de Turbay Ayala, pues que es el periodo cuando Nina sale del Instituto Colombiano de Antropología. Sí, porque ahí se consolida desde el Instituto Colombiano de la Cultura, se consolida una posición que se le pide a la antropología, que es de una unanimidad sobre todo con la dirección de Álvaro Soto y con la dirección de Colcultura de Gloria Sea. Y entonces tiene que haber ahí adhesión de todos sus miembros al proyecto de la ópera por una parte y al proyecto de Ciudad Perdida por el otro. Y entonces ahí viene una ruptura muy fuerte, me parece a mí, entre diversos investigadores. Sí, usted menciona el tema de la represión, el tema de las matanzas. Uno se queda sin palabras para nombrar ciertas cosas, ¿no? Las cosas más terribles que acontecen en el país. Y pienso que la antropología puede ser un buen instrumento para encontrar modos de expresión y análisis. Hay términos usados en la época que se reiteran constantemente en distintas publicaciones, que hacen referencia precisamente al drama y a la tragedia vivida especialmente por las poblaciones indígenas. Por ejemplo, en el primer número de la revista Antropológicas, que es una de las publicaciones de la Sociedad Antropológica de Colombia, publicado en octubre del 72, aparecen varios textos que hacen referencia a fenómenos de racismo y deculturación, como el texto de Nina Friedman, La fiesta del indio en Quibdó, una ceremonia de etnocidio, el de Horacio Calle, que habla sobre pues que se llama pluralismo cultural, que hace referencia también a estos temas. Está el de la matanza de la Rubiera, escrito por Germán Castro Caicedo, con motivo del juicio que se celebró ese año contra los campesinos que incurrieron en el asesinato a sangre fría de un grupo de niños, mujeres y jóvenes cuiva, hechos como la matanza de Plana, sobre la cual hay distintas versiones, por ejemplo, la narrada en la película de Marta Rodríguez y Jorge Silva como homicidios con un carácter sistemático y genocida, al ser perpetrados por el ejército e instigados por terratenientes, quienes veían en los proyectos cooperativos indígenas un freno a sus propósitos colonizadores. Por lo menos esa es la versión que ellos plantean en esa película. Hay también en la época, por parte de la Sociedad Antropológica de Colombia, cuestionamientos al convenio de Misiones, convertido en el modelo tradicional de la política indígena oficial y renovado con el convenio entre el Ministerio de Gobierno y el Instituto Lingüístico de Verano, acusado de proselitismo religioso, esta vez protestante, y de ser un medio de intervencionismo de Estados Unidos en la lucha contra insurgente. Y hacia finales de los 70 vemos en el contexto represivo del que nos mencionaba ahorita el profesor, del Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay, la formulación de proyectos de ley como el que quería transformar la Oficina de Asuntos Indígenas en Departamento Administrativo de Desarrollo de la Comunidad y un estatuto indígena al que la Sociedad Antropológica de Colombia le hizo frente, teniendo en cuenta que se buscaba administrar verticalmente a las poblaciones indígenas, desconociendo sus organizaciones y la idea misma de comunidad tradicional, e incluso generando un control excesivo y formas de censura sobre la investigación. Entonces, frente a esta problemática tan compleja, enraizada en el modelo de desarrollo económico y que genera pues unas acciones tan violentas
en distintas esferas, la antropología propone en este momento maneras de nombrar y analizar, ¿no? Conceptos como el de etnocidio, que es tan importante y que pues parece aún vigente, aunque no parece ser usado mucho actualmente. Conceptos pues que hacen pensar en problemas de larga data, ¿no? Entonces, ¿cómo fue en ese momento, quizás, y cómo a nivel del discurso, cómo ha sido nombrar desde el campo de la antropología esos fenómenos que a veces nos dejan sin palabras, profesor, en su experiencia? Eh, a ver, me pone usted un reto y es el de, es decir, aquí tengo en la página anterior anotada si eso que hacemos nosotros tiene aplicabilidad o no. Cuando usted menciona toda esta lista de eventos, menciona a Castro, menciona a Planas, el libro clásico Planas y las contradicciones del capitalismo, de Gustavo Pérez Ramírez. Gustavo Pérez Ramírez aplica la teoría de André Gunder Frank, que estaba de moda en ese momento. Y fíjese el problema tan serio con esto del revisionismo y los matices de izquierda y demás, que en ese momento se discute si la teoría del desarrollo del subdesarrollo de André Gunder Frank es marxista o no. ¿Sí? Aquí en Colombia. Y resulta que André Gunder Frank está publicando en Monthly Review, ¿sí? Que es la revista socialista más antigua del mundo, que se publica en Estados Unidos. Entonces, ¿y por qué menciono eso? Porque Gustavo Pérez Ramírez interpreta la masacre de Planas en términos del desarrollo del subdesarrollo y la relación entre centro y periferia. Relación que pasa a segundo plano durante un periodo muy largo y después se reactiva, digamos, cuando empiezan los estudios postcoloniales. Pero André Gunde, yo en los cursos que hice para el doctorado en antropología en la Nacional, los puse a leer Gunder Frank, porque me parecía que había que tener en cuenta eso que estaba pasando. André Gunder Frank, González Casanova, todos estos teóricos que tienen que ver con ese periodo de la crítica al capitalismo. Porque usted está mencionando algo que en este momento yo estoy, que me conmueve. Y es que cada rato nosotros decimos el país se reventó. Sí, se reventó. Planas, La Rubiera, todos estos eventos que usted dice, ahí se acabó el país. Y no quiero sonar que hago una propaganda de que el país no se reventó, sino que siguieron cosas peores. ¿Sí? En 2008 teníamos, porque me salto de los indígenas a la gente negra. ¿Por qué me salto? Porque si yo miro la lista que usted ha puesto aquí, me doy cuenta que lo que se hizo desde la Sociedad Antropológica de Colombia, todas las críticas que se formularon, todas las críticas que se hicieron públicas, tuvieron un efecto. Y me parece que ese efecto fue fundamental en términos del refuerzo que recibió el movimiento indígena en el decenio de los 70. ¿Sí? Y entonces creo yo que hay un impulso desde la academia muy importante que se vería, digamos, una aplicación fuerte de eso que se venía haciendo atrás y que se concreta en algo muy importante y es que el estudio de los indígenas pues sigue siendo el eje de la mayoría de los departamentos de antropología en Colombia, cosa que no sucede con la gente negra, ¿sí? Porque yo recordaba en 2008 estábamos en una conferencia en la Javeriana con invitados internacionales y demás, y aparece un líder afro de la región del Telembí. Y entonces él habla de la noción de mendigos.
¿sí? Que en el libro mío de afroanimismo, el corrector dice, no, no son mendigos, son mendigos. No, son mendigos para él. ¿Sí? Porque el énfasis en lo local es muy importante, ¿sí? Y entonces él se queja. Dice, estamos en un momento en el Telembí, en el río Telembí, dentro del cual las bandas criminales nos están asesinando. El ejército nos pide que nos dobleguemos a su voluntad, nos piden que seamos mendigos del Estado, que mendiguemos del Estado y al mismo tiempo nos echan glifosato. Y nosotros vemos el conjunto de, vamos al conjunto de masacres que este hombre describe y decimos, no puede ser. No puede ser posible que el país haya llegado a este extremo de ignominia y deshumanización, con un agravante. A los mendigos nadie les dio la prensa que sí tuvieron Planas y la Rubiera. ¿Sí? Entonces, Catalina Ruiz Navarro tomó lo de este señor, yo lo tomé, hicimos respectivas columnas en El Espectador. Pero la esencia del problema sigue. Mire usted lo que ese Telembí, Barbacoas, Magüí Payán, toda esa zona, el Charco, Mulatos, hasta llegar a Pizarro en el Pacífico. Ojalá en este momento tuviera los niveles de violencia que tenía hace 10 años. Lo digo entre comillas, entiendan. Porque hemos llegado a algo, pero monstruosamente mayor. ¿Sí? Yo estaba contando el número de grupos armados que ya no se sabe de qué ideología son, que están activos entre los telembíes, digamos, que como se ha dado en llamar, los telembíes y la zona de Altomira y Frontera, y es una atomización hay por lo menos 15 grupos distintos, con un ingreso del cartel de Sinaloa que nunca se había visto en este país. Cartel de Sinaloa está pagando 3 cosechas adelantadas. Están reclutando niños de 15 años a los cuales 15 y 17 años a quienes les ofrecen sueldos de 3,5 millones de pesos. Y nosotros creíamos, ¿sí?, que la Rubiera y Planas habían sido lo máximo. Creímos que en el inicio de los años 2000 ya no era posible tanta barbarie. Y ahorita estamos constatando algo que es el asesinato de Junior Jane. Dios mío, ¿qué se va a venir contra el resto de los cantantes de Quién nos mató? Es decir, Nidia Góngora, todos los que hicieron esa canción que es brutal, ¿sí? Y hablo de la gente negra, Oscar, porque aquí seguimos registrando una asimetría. Y es si usted mira la atención de la minga que recibió en el paro es enorme, pero no tanto el trabajo de la gente negra. ¿Sí? Seguimos en déficit, seguimos en un déficit enorme de visibilizar a la gente negra. Porque usted me pregunta, ¿cómo fue eso del primer Congreso de Antropología? El primer simposio que hicimos sobre la bibliografía anotada y directorio de antropólogos incluyó la presentación de Nina de Friedemann, que decía, los departamentos de antropología no están estudiando la gente negra. Si usted me pregunta hoy cómo ha cambiado la situación, le diría, fuera de lo que hace Axel Rojas en el Cauca, fuera de lo que hace Darío Henao en la Universidad del Valle. Pero si usted mira, lo que hay son personas individuales tratando de sacar adelante 2, 3 cursos sobre la gente negra. Bueno, excepto Darío Henao, que sí tiene un doctorado. Mire en su propio instituto.
¿sí? Mencióneme a alguien adicional a Carlos Andrés Mesa. Con un agravante, que en el artículo 55 transitorio de la nueva Constitución aparece mencionado el Instituto Colombiano de Antropología como puntal fundamental para el futuro de los estudios sobre la gente afrocolombiana, palenquera, raizal y demás. Aparece en el artículo 55 transitorio y aparece en la ley 70 de 1993, considerando que el Instituto Colombiano de Antropología fue la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Estudios de Comunidades Negras que diseñó la ley 70. Y ahí aparece. Y fíjese usted, la misma Constitución le está diciendo al ICANN cuál es su responsabilidad. Y, perdón, pero no ha respondido. Entonces seguimos en déficit. ¿Sí? Si vamos a hacer un balance desde ese primer simposio en el Congreso de Antropología al presente, seguimos en déficit. Y ese déficit, infortunadamente, ese déficit se traduce en vidas humanas. No voy a negar, no voy a decir que los indígenas van en Rolls Royce o en Cadillac. No, señor, la tienen muy dura, pero tienen mayor visibilidad. ¿Sí? Ahora, infortunadamente, si usted suma a los pueblos étnicos, entonces hay un déficit total en ese sentido. Si usted mira el proceso de paz con las FARC, hay un déficit con respecto a los pueblos étnicos. ¿Sí? Y ese déficit se trató de solucionar mediante el capítulo étnico. Pero si usted habla con los indígenas, si usted habla con la gente negra, el capítulo étnico ha sido de los menos aplicados desde 2016. Entonces, tenemos como una escala, ¿no? Aquí están los blancos, a quienes de golpe se les cumple más. Aquí están los indígenas, a quienes se les cumple un poquito más. Y aquí está la gente negra, donde francamente el déficit es muy grande. Y ahí habría pues toda esa noción de compromiso con las comunidades, ¿sí? Para esa noción de devolverles la investigación a mí no me gusta, ¿sí? Lo que nosotros hicimos con el libro de Sol a Sol fue profundizar en un estilo, en un lenguaje que nos permitiera comunicarnos con la gente. Porque consideramos que eso que estábamos escribiendo debería ser conocido por las personas, sobre todo porque en ese periodo se detectaba que el sistema educativo había logrado una desvalorización humana profundísima de la gente negra. Profundísima. África seguía figurando en los peores escalafones de la humanidad. Y entonces, por eso, sobre todo Nina, que hizo una contribución impresionante en ese libro, de rescatar el énfasis civilizatorio de toda la región que va de Mali a Senegal, que ahora es, pero impresionante, cuando se ha profundizado el estudio de las cosechas que vinieron de allá. Hay nomás una serie en Netflix que está hablando de eso, es absolutamente descomunal lo que ha venido de allá. ¿Sí? Nina hace eso y usted puede hablar con gente como Santiago Arboleda, José Félix Quiñones, que de sol a sol les cambió la perspectiva. Por primera vez encontraron un libro en Colombia que no denigraba de África, sino que les permitía reflexionar. Y José Félix Riascos, dije José Félix Quiñones antes, si dije José Félix Quiñones me equivoqué. José Félix Riascos inicia un periplo por África y se va a buscar de sol a sol en África y dura 2 años allá en esa exploración. ¿Sí? Entonces, ¿qué reivindico yo? Es decir, sí, porque usted me pide que hablemos de ética. Sí. Y también de la función de la palabra, que me parece muy interesante, Es que precisamente son citando. indisociables. Ujú. Que son indisociables. Sí, son indisociables. Es decir, mire,
yo me jubilé de la Nacional, estoy ahora en el externado y todo lo demás, pero en este periodo he adquirido una tremenda aversión a los congresos y a los simposios, ¿sí? Que son unas especies de pasarelas, ¿sí? Y entonces yo me he visto de pavo real y cada pluma es una palabra nueva, un neologismo, ¿sí? Un neologismo que me permite comunicarme con un círculo muy cerrado de quienes son mis estudiantes. Y entonces yo me siento con mis estudiantes y empezamos de A a Z y exponen con ese lenguaje plumífero, incomprensible para el público, exponen el avance de su investigación. Por favor, por favor. Y entra uno a decir, por Dios, hay un español que la gente necesita oír. Es urgente que ustedes le digan a las personas lo que están encontrando. No, se privilegia el lenguaje académico sobre. Entonces, en ese sentido, claro, el paradigma de Nina fue muy importante, ¿sí? Porque parte de la ética profesional consiste en comunicar. Y entre más comunique, más usted está ejerciendo su labor, ¿sí? Y por eso ella publicaba en la prensa, por eso ella hacía fotografía, por ella hacía cinematografía y por eso pone un estándar que me parece a mí todavía es muy difícil de igualar. Si usted mire el artículo de Inge Valencia sobre la contribución de Nina en la antropología visual, es muy impresionante, ¿sí? Y ahí está dominado por esa idea que tiene que ver con lo de Falsborda. Sí, tiene que ver. Por eso la historia doble es la historia doble. Hay que llegarle a las personas. ¿Sí? Hay que llegarle a las personas, no solamente a los expertos. Pues yo creo que ahí hay cosas que me parecen importantes donde converge la ética con la palabra. Llegamos gente de fuera y escuchamos sus problemas y reclamos. Cuando las gentes de Villarrica, un poblado del norte del Cauca, hablan, se expresan así: necesitamos trabajo para podernos ganar la vida porque ya nos quitaron la tierra. Necesitamos educación para aprender a conseguir trabajo. Necesitamos agua potable para beber. Necesitamos salud porque tenemos enfermedades y así no podemos trabajar. Y recreación para gozar la vida. Jóvenes y viejos aprovechan cualquier oportunidad para hablar de problemas y soluciones en su comunidad. Cada segmento de esta película refleja lo que ellos nos presentaron como prioridades en su ansiedad por vivir. Pasemos entonces a hablar un poquito más de la Sociedad Antropológica de Colombia para conocerla un poco más desde adentro. A quienes se interesen en conocer de primera mano la Sociedad Antropológica de Colombia, la Biblioteca Especializada Alicia Duzán de Raigel tiene a disposición del público toda una serie de documentos y publicaciones. Entre ellas, hace parte de la colección hemerográfica el boletín Micronoticias, que se publicó bajo ese nombre entre 1970 y 1980 y pasó a llamarse Noticias Antropológicas entre 1981 y 1991. Hay también un número especial publicado en el año 2000, cuando hubo un primer intento por revivir la sociedad. Allí encontramos prácticamente el acontecer diario, no solo de la sociedad antropológica, sino del gremio en general, sus actividades y discusiones, por lo que es una fuente casi inabarcable que espera por las contribuciones de los investigadores. Ahora, como no podemos abarcar en esta charla toda la historia, sí queremos pedirle al profesor Jaime que nos ayude con su testimonio, desde luego, a adentrarnos un poco en algunas cuestiones mundanas que tienen que ver con la conformación y el funcionamiento de la sociedad. Es evidente que hacia finales de la década del 60 se hizo patente la necesidad de constituir una agremiación de antropólogos
Creo que ese es el primer intento, aunque cabe recordar que ha habido antecedentes, digamos, otro tipo de antecedentes en la conformación de diversas sociedades científicas e instituciones, incluso como el Instituto Indigenista de Colombia. En relación con la Sociedad Antropológica de Colombia, pues hay muchas preguntas, entre ellas pues las necesidades a las que respondió, quienes estuvieron detrás de la convocatoria, de la redacción de los estatutos, su financiación, su sede, eh, cómo fue posible la articulación de las distintas subdisciplinas, cómo fue la relación con las personas ajenas, tanto dentro del gremio, pues que no hacían parte de la sociedad como fuera del gremio, y también pues cómo y por qué se disolvió. Creo que pues es algo importante señalarlo, es algo que incluso hoy en día algunas personas lo reconocen y es la correspondencia que hubo entre el discurso y la práctica, ¿no? Entre las intenciones y las acciones o los resultados que logró la Sociedad Antropológica de Colombia. ¿Cómo lograron, digamos, ese nivel de transparencia? Entonces, Wow, a ver, primero que todo, déjeme decirle que admiro cómo se ha documentado usted. Tanto que creo que usted tiene más respuestas que yo, sobre todo acerca del primer periodo de la Sociedad Antropológica de Colombia, porque yo ingresé a la sociedad hacia 1977 cuando vivía en Cali y era investigador de la Fundación para la Educación Superior. O sea que el periodo anterior, Planas, Rubiera, toda la cosa de Arcán cuando va en un bote por el río Maracasías, creo que es, y el botero empieza a dispararle a los indios porque es que en esa zona no era delito matar indios, ¿sí? mm, Pero entonces yo no estaba en Colombia en ese momento, ujú, ¿sí? Yo ingreso más tarde y formo con Sergio Ramírez Lamos, eh, Claudia Paz, formamos un capítulo de la Sociedad Antropológica de Colombia en Cali. Y ese capítulo tuvo un énfasis académico muy fuerte en el Museo de Historia Natural. Hacíamos un ciclo de conferencias donde invitamos a Álvaro Chávez Mendoza y a otras personas que ampliaran el conocimiento antropológico en esa zona, que era limitado, fuera de Jaime Atencio, Babilonia en la Universidad del Valle, era muy limitado. Bueno, había estado Michael Taussig y demás, pero era limitado. Yo me ingreso allá como persona colaboradora de la sociedad. Me consta que la sociedad se financiaba por la plata de sus miembros. Nosotros para ese ciclo, y lo menciono a ver, ese ciclo de conferencias nosotros cobramos la entrada y con eso se financió la sociedad desde Cali. Y hubo un desacuerdo porque ocurrió el tsunami de Tumaco. Y entonces hubo una familia muy prominente que había donado al capítulo y dijo, la plata que se le ha donado al capítulo debe ir para los damnificados del tsunami, que no se llamaba tsunami, de Tumaco. Y yo dije, no señor, esa plata tiene un destino. Si la burguesía caleña quiere contribuir a la solución del problema de Tumaco, pues que hagan su colecta. Ese fue el rompimiento del capítulo. Hubo parte de la gente del capítulo que dijo, con Arocha no vamos a ninguna parte, chao, y se acabó ese capítulo. Y entonces yo seguí trabajando con Nina, me nombraron que creo que fue vicepresidente de la sociedad. Y el énfasis desde que yo entré fue el problema de la ópera y Ciudad Perdida. Sí. ¿Qué era lo que estaba? Que usted me pregunta cuál era la sede. La sede era el estudio de Nina. ¿Sí? Que si usted quiere conocer más sobre el estudio de Nina, lea a su hija, a Greta, sobre qué representaba eso. Era como una aula universitaria donde desfilaban
personas de la base, académicos nacionales, internacionales, podía estar, qué sé yo, quién, David Maybury Lewis, llegaba David Maybury Lewis, ¿sí? Y al otro día podía estar, ¿quién es ese? Steve Romanoff, en fin, era una cosa impresionante, porque Nina se preocupó por estar en el escenario internacional. Entonces la sede era esa. Y las reuniones de junta, pues tenían lugar en la sala de la casa. Entonces ahí llegaban, qué sé yo, Néstor Miranda, Orlando Jaramillo, cuando estuvo Orlando Jaramillo, León Reines, Lori Cardona, Elena Moral, Adela, etc. Entonces, ahí hay digamos, en mi pertenencia a la sociedad, entonces habría las dos vertientes, la vertiente investigativa que estaba tratando de poner en marcha el directorio, y después un ciclo de investigación, y después de Sol a Sol, no, Herederos de Raúl y Anaconda. Digamos, esa es la parte académica, donde el rigor en la entrevista, etcétera. Que hay una cosa muy curiosa, acerca de la cual Nina no escribió y yo no he escrito. Y es que las entrevistas en muchas ocasiones eran entrevistas de sanación. La gente en nuestras entrevistas sacaba de su entripado profundo dolores, amarguras, y esa queja de la enorme dificultad que era ejercer la antropología en un medio tan retrógrado como podía ser el nuestro. Es que fíjese usted que nosotros no hemos tenido presidentes de izquierda. Sí, por ahí unos que se mueven un tricito a la izquierda, pero sí. Entonces, ejercer la antropología no ha sido fácil. Así uno sea crítico de que de golpe había unos que se refugiaban en la neutralidad de la objetividad y demás, y otros se iban al extremo o al lado de la denuncia. De todas maneras, unos y otros hemos tenido enormes dificultades para ejercer, ¿sí? Y periodos largos dentro de los cuales no hemos podido ejercer como Dios manda. Es decir, a ver, ¿qué es lo que ocurre en una universidad del Atlántico Norte cuando una persona saca su doctorado? Terminó la tesis, se graduó, lo contrataron de profesor en el nivel, ahora no me acuerdo cómo se llama, profesor asistente o asistente de cátedra, como se quiera llamar, y ahí empieza una carrera, y lo que hace ese profesor es tratar de empezar a conseguir reclutas. ¿Cómo lo recluta? Con su tesis, ¿sí? Y entonces esa tesis se convierte en otras cosas, y los estudiantes estudian la tesis, las convierten como una especie de evangelio, lo practican, ¿sí? Y entonces ya ayudan a promover a ese profesor o profesora que entonces entra a hacer un postdoctorado. Así era antes, ¿no? Ya en el de postdoctorado, entonces ya se llama profesor asociado y ya después, ¿verdad? Va a ser profesor titular. Pero la esencia es que sigue una línea. Analice usted qué carreras tienen esos procesos lineales. Aquí tenemos unas carreras que son como un zigzag. Hay momentos en que viene el bandazo y le toca a uno aceptar el contrato con alguna agencia del Estado, y ahí tratar de mantener esa amada identidad que tenemos nosotros. No todos logran mantenerla. Sí, mi amigo León Reines, de quien hace mucho tiempo no sé, él abandonó la antropología. Y la antropología perdió un cerebro brillante. Y me atrevo a hablar de León Reines porque digamos que es público, que él en un momento dado se desespera de las penurias económicas y de la persecución y demás y se dedica a vender automóviles. Pero yo le puedo hacer una lista larga de personas que por periodos muy largos quedan excluidos del ámbito académico, y entonces es ese proceso de los zigzags.
¿sí? Y entonces esa investigación que da origen al doctorado, pues no se puede continuar y entonces viene otra que es, y así sucesivamente. Entonces, dentro de esa no linealidad de la investigación es muy complicado. ¿Qué me parece a mí heroico de Nina? Que cuando sale del Instituto de Antropología, ella pone una línea fija de realizar aquello que yo no sé si ella pensaría que había un Dios que la había destinado para ser no la pionera, como la tercera en la generación de estudios sobre la gente negra, y se propone y lo hace. A veces en una soledad espantosa, ¿sí? Porque ella no era una persona de buen recibo, a los colegas les chocaba su sinceridad, la fortaleza de sus argumentos, su crítica tremenda en escenarios públicos, eso, y entonces mucha gente no. Entonces, por eso su soledad. Me desvío un poco de lo que estamos hablando. Pero me hace pensar en si esta suma de soledades fue realmente lo que afectó la continuación de la Sociedad Antropológica de Claro, Colombia. claro, claro, claro que sí, claro que sí. A ver, porque es que usted me está preguntando unas cosas. Lo del indigenismo, la Sociedad Antropológica de Colombia no fue indigenista, fue indianista. La Sociedad Antropológica de Colombia discutía el indigenismo porque era un paradigma de integración de los indígenas a la vida nacional dentro del modelo mexicano. Por eso el libro Indigenismo y Aniquilamiento de Indígenas en Colombia de Nina Fajardo y Fride, las 3 Fs, ¿sí? Porque se trata de defender una posición de autonomía. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una constitución que tenía un diseño geométrico basado en un triángulo. Si al estilo de Padre, Hijo, Espíritu Santo, aquí era raza blanca, catolicismo español. Y entonces indigenismo y aniquilamiento de indígenas hace un impacto para romper eso y que se abra más, con el inconveniente de que por muchos años esa apertura constituye la igualdad, etnicidad igual indígena. Y meter ahí otra gente ha sido difícil, ¿sí? Entonces, dijimos, la Sociedad Antropológica de Colombia, entonces sí, produce ese órgano que se llamó Micronoticias y que le cambiamos de nombre en 1900, donde usted dijo, tiene mejor memoria usted que yo, a Noticias Antropológicas, y cometimos un error gravísimo, que fue tratar de ahorrar plata con Nina, publicarlo en El Espacio, en un formato chiquitico que era dificilísimo de leer, ¿sí? Pero ahí empiezan desacuerdos, con respecto, por ejemplo, porque Orlando Fals y María Cristina Salazar de Fals son objeto, ya no me acuerdo dentro de qué gobierno, tendría que mirarlo, pero son objeto de otra esculcada y una desbaratada de apartamento, y les botan todo y los acusan de ser los subversores más grandes del mundo, y viene esa represión y esa cosa, y nosotros entonces volvemos a escribir un manifiesto. No, eso no se llama un manifiesto, una carta de apoyo a Orlando y a María Cristina. La llevamos a una reunión de la Sociedad Antropológica de Colombia. No me acuerdo quién estaba en esa reunión. Mejor dicho, sí me acuerdo, pero mejor no digo. Y los que estaban ahí rechazaron eso, que ellos no firmaban eso. Y ahí viene un rompimiento muy grande. Entonces dijimos, si a esta sociedad ya no puede desempeñar parte del cometido para el cual fue fundada, pues mire, cojan ustedes sus bártulos y hagan lo que quieran con ellos, ¿sí? Y nosotros, Nina y yo, habíamos demostrado con enorme suficiencia que teníamos una buena habilidad para diseñar proyectos de investigación que fueran creíbles
en ámbitos nacionales e internacionales. Piense usted que en el desarrollo de grupos negros en Colombia recibió financiación del Centro Internacional de Investigaciones del Canadá, que posteriormente tuvo que salir del país. Fundación FOR, Fundación Interamericana, Colciencias y UNESCO. Eso lo logramos nosotros. Posteriormente ya, cuando yo entré a la Nacional y diseñé el proyecto ese de convivencia en el Baudó, tuvimos el Centro Norte-Sur, Colciencias y UNESCO. Entonces Nina y yo demostramos que éramos capaces de conseguir plata y de diseñar buenos proyectos. Y eso fue un problema. ¿Sí? Les dijimos, bueno, cojan ustedes la sociedad, diseñen los proyectos que consigan plata y ustedes financien. Perdónenme, pero creo que no fueron capaces. Me excusará, pero la historia muestra que quienes recibieron esa, ¿cómo se llama? Cuando hay una carrera de relevo, se entrega a la que, bueno. El testigo. Lo entregamos y no. Después me llamaron a mí que es que la sociedad había perdido su personería jurídica, que si yo podía ayudar. Y se llamó Sociedad Antropológica de Colombia para que cupieran los extranjeros. Si se llamaba Sociedad Colombiana de Antropología, había un problema de restricción de nacionalidades, que es lo que no existe ahora, ¿no? Porque, bueno. Pero yo sí quisiera que usted tuviera en cuenta que Nina hizo una cosa impresionante con la revista América Negra. Es decir, si Noticias Antropológicas lega un acervo tan grande, la revista América Negra es impresionante. ¿Sí? Sobre todo por una cosa, porque Nina logra esa revista con mínimos recursos. Muere Nina. En el velorio de Nina, Orlando se acerca y me dice, tú tienes que dirigir América Negra. Le dije, claro, yo sé que esa es mi misión. Y voy a ver los recursos con que Nina había contado. Y dije, no puede ser. No puede ser. Y no pude. Realmente con lo que la universidad disponía para sostenimiento de la revista, yo no podía hacerlo. Porque yo era profesor de la Nacional. Nina no enseñaba, entonces Nina tenía más, es decir, la inversión de Nina fue su trabajo en esa revista. Yo no podía hacerlo porque yo no podía renunciar a la Nacional, dejar a mis estudiantes tirados, dejar de vengar mi salario y dedicarme a América Negra. Entonces yo hablé con los directores de la expedición humana, les expliqué y dije, yo no puedo en esas condiciones. Pero la revista América Negra hace una cosa muy importante y es poner al país en el ámbito internacional de los estudios sobre pueblos de ascendencia africana y de África. Sí. Cuando yo recibí el archivo, que lo tuve aquí en la casa hasta 2010 y... ¿Cuándo fue? El aniversario de la muerte de Nina fue 2018, que tuvimos el encuentro en la biblioteca Luis Ángel Arango. Hasta ahí lo tuve. El número de, es decir, la cantidad de artículos de óptima calidad que había recibido América Negra, a mí me desbordó. Simplemente me desbordó, era un costal. Yo dije, yo no puedo tener esto más en mi casa. Esta fue lo que iba a ser el último número, o el siguiente número más bien, de América Negra, pero yo no pude. No tenía los recursos para que alguien me ayudara a clasificar eso y manejarlo. Se lo entregué a la biblioteca Luis Ángel Arango en la ceremonia de los 20 años de la muerte de Nina, cuando el director era Alberto Abello Vives, ¿sí? Que él murió. Sí, él iba a ser mi asesor para reeditar Carnaval en Barranquilla, pero no, pues se murió y yo me quedé sin quien me ayude en eso. Entonces,
Y América Negra mantuvo una cosa muy importante y es un capítulo que tenía que ver con literatura. Y entonces la revista tenía un pie, porque a Nina le preocupó muchísimo eso. Ella fue de la Unión Nacional de Escritores. Yo le acolitaba muchas cosas sin ser, pues es que Nina es una escritora maravillosa, yo no creo llegarle a los tobillos, pero entonces en la sociedad antropológica, perdón, ya estábamos por fuera de todo, éramos investigadores independientes y convocamos a una serie de seminarios. ¿Por qué? Porque los retos de escribir Herederos del Jaguar y la Anaconda nos sobrepasaron. Y entonces dijimos, hay que buscar ayuda de los señores que hacen novelas y poemas, a ver cómo es la cosa. Y nos reunimos durante 2 años, científicos sociales, incluyendo a Orlando Fals, nosotros, no me acuerdo de la lista. Y por el otro lado, a los escritores de novelas. En todo caso, en la biblioteca Luis Ángel Arango nos reuníamos con poetas y novelistas. ¿Qué le puede aportar la etnografía y la ciencia social a la literatura? Y la literatura, Isaías Peña Gutiérrez, muy importante. Y de ese proceso hicimos un evento muy importante que fue de carácter internacional en la biblioteca Luis Ángel Arango, donde invitamos a Galeano. Eduardo Galeano vino acá porque él terminaba su exilio y empezaba a regresar al Uruguay y, mejor dicho, el lleno de la biblioteca fue absolutamente impresionante. Eso salía gente debajo de las mesas y de los pupitres. Así que si en ese momento hubiéramos tenido la tecnología de hoy en día de tener 4 pantallas, hubiera sido fantástico. Y de ahí se fortalece muchísimo la amistad entre Orlando Fals y Eduardo Galeano. ¿Sí? Entonces, esa anécdota es importante, y en un momento dado un ataque que le hicieron la gente de literatura a Orlando Fals por su obra, y yo me puse furioso y peleé con todo el mundo, porque yo no he sido el más diplomático, francamente. Entonces, pero eso es muy importante, esa unión con ese acercamiento a la Unión Nacional de Escritores, esos intentos por mejorar nuestra escritura, por hacerla más didáctica, más pedagógica, de tal manera que llegara más gente, pues fue muy importante. Y en ese sentido, reitero, América Negra puso un estándar al mantener un pie en la literatura. Profesor, ¿cuál es su opinión sobre los intentos posteriores de crear, no sé si decir recrear o de crear nuevas sociedades de antropología en el país? Aquí en la casa estuvo una de las personas que ha trabajado en eso. Yo le di un ejemplar de la bibliografía anotada y un ejemplar de un siglo de investigación. Él conocía muy bien Herederos del Jaguar y la Anaconda y le dije, ahí hay unos paradigmas que serían interesantes, sería muy interesante que la sociedad, creo que se llama asociación, Asociación recrear Colombiana de Antropología, ACAN. colombiana de antropología, exactamente. Entonces, llévelos, discútanlos, porque no los conocían. Entonces, esa asociación nació, por lo menos en parte de sus miembros, mochada de la historia. Este amigo, quien fue mi estudiante, y es ahorita un amigo personal muy querido, llevó esos volúmenes al seno de la junta directiva, o como se quiera llamar, y más o menos les hicieron todo el feo posible. ¿Sí? Que, bueno, no voy a abundar en epítetos, pero fueron bastante desobligantes. Entonces, de nuevo, ¿no? Yo digo, háganla, hagan lo que Nina y, por ejemplo, Néstor Miranda, en su tiempo, Néstor Miranda, que en paz descanse también,
hicieron. Y empieza uno a pensar en personas que se han muerto, Miguel Lobo Guerrero, Xóchitl Herrera, ¿sí? Pacho Ortiz, en su momento Martín von Hildebrand, ¿sí? Háganlo. ¿Por qué no han podido hacerlo? Si ahora hay más recursos, desde computadores hasta más sueldos, más posiciones, más juventud, más contactos, ¿sí? Revistas indexadas. Bueno, tengo yo mis interrogantes. ¿Sí? ¿Por qué no se ha hecho? Es decir, ¿por qué en las fechas que usted menciona y que se las conoce mejor que yo, se desbarata la cosa? ¿Cuáles son las características del género Homo sapiens? Que hay un momento en que no logra. En ese sentido, creo mucho en Yuval Harari, que dice, para que las comunidades funcionen, necesitan una narración común, un relato compartido. Los relatos compartidos crean desde sociedades tribales hasta estados. ¿Cuál es el relato compartido que podría existir en la Sociedad Antropológica de Colombia? ¿Sería capaz usted veo, Oscar, que usted tiene la apertura mental para entender la importancia de un relato que incluyera desde Bernard Arcand hasta Nina, hasta Beckerman, ¿sí? Un relato que reconociera las raíces de la cosa. Pero creo que por razones que no quiero denominar, no ha sido posible que un grupo de antropólogos y antropólogas constituya un ámbito solidario dentro del cual los unos, las otras y los demás vayan construyendo una narración que los una. Eso me da un poco de respaldo a la pregunta, a la inquietud que tengo, que también es personal, como yo no digo que estoy haciendo una investigación en el campo de la historia de la antropología, sino que tengo mucha curiosidad en realidad por ese campo. Hacia la segunda mitad de la década de los 70 surge dentro de la Sociedad Antropológica de Colombia el proyecto al que ya hemos hecho alusión de investigación sobre la historia de la antropología en nuestro país, dirigido por Sí. Jaime Arocha y Nina Friedman, que pretende pasar revista a la trayectoria de la antropología en el marco de las ciencias sociales hasta ese momento, no simplemente con el fin de conocer desde afuera los procesos, sino desde la misma agremiación hacer un balance y desde una posición ética y política particular, como hemos hablado, y desde allí trazar cierto derrotero y cierta orientación. Personalmente me llama la atención mucho este enfoque de la historia de la antropología. Pienso que allí hay un enfoque interesante del que no se ha hablado mucho porque tiene como sujeto al gremio, digámoslo así, de allí el carácter colectivo del trabajo y la preocupación por replantear lo que hasta ese momento se consideraba antropología aplicada. Entonces, tal vez es una pregunta muy puntual sobre ese enfoque. No sé si hay en ese proyecto una intención de interpretar sistemáticamente la historia de la antropología en Colombia en función de ese compromiso teórico y práctico. Y también quizá, no sé si sea ingenua mi pregunta, si se podría, sería deseable replantear ese proyecto para nuestros tiempos. Yo creo que usted ya se dio la respuesta. Claro que sí. Eh, pero con unos, a ver, con 1970, yo creo que las opciones de teoría no eran tan amplias como las que existen ahora. Los años 70, la antropología física con sus componentes genéticos y demás no tenía los desarrollos de hoy en día. La arqueología de rescate y todo lo demás, pañales en esa época.
La arqueología era parte de las 4 ramas de la antropología. En ese momento hay decisiones muy fuertes. Hay antropólogos que denigran de la arqueología y consideran que debe estar en otra parte, y hay instituciones que la han separado de la antropología. Piense en la Universidad Externado de Colombia, donde arqueología se estudia en una institución sobre patrimonio y completamente distinta a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Sí. En eso ha habido apóstoles, ¿no? De la urgencia de separar esos ámbitos. Yo no soy yo me iría por pues, las ramas que nos dieron nuestra identidad, ¿sí? Considerando que cada rama se ha multiplicado y que si fuéramos a hacer un directorio de antropólogos clasificado con las clasificaciones comparables a las que aparecen en la bibliografía notada de directores, pues tendría que ser más complejo. No solo por las áreas que se han multiplicado, por los sujetos de investigación, por los temas, ¿sí? Qué sé yo, la etnografía cibernética, eso no lo conocíamos en ese entonces, ¿sí? Y ahora hay una etnografía de las redes sociales, magnífico, parece fabuloso. Dentro de la antropología ha habido un enriquecimiento de los estudios culturales. Hay un congreso de antropología dentro del cual hay un peloterón con Eduardo Restrepo tremendo, porque el biógrafo de Clifford Geertz, cuyo nombre se me escapa en este momento, dijo que los estudios culturales eran una cosa menor, y entonces después Eduardo Restrepo dijo que es que a ese señor lo habían malinterpretado, pero que los estudios culturales eran lo último, ¿verdad? Bueno, yo no me meto en esa discusión, que inclusive ahora que estamos lamentando la muerte de Martín Barbero, recuérdese que hubo un periodo de la historia del Instituto Colombiano de Antropología en donde Juan Manuel Ospina fue de la opinión que el instituto se convirtiera mucho más en un centro de estudios culturales. Y se pensó que Jesús Martín Barbero fuera el director del Instituto Colombiano de Antropología. Y eso produjo una revolución. ¿Se acordará usted de la reacción? O no se acordará, usted está muy chiquito, perdón. La reacción que hubo. François Correa se alió con Miriam Jimeno, Jane Jackson en los Estados Unidos, todo el mundo. Eso no se puede hacer. Mantengan el Instituto Colombiano de Antropología con sus 4 ramas y demás. ¿Sí? Camilo Villa alcanzó a cambiarle el nombre. Por Instituto de favor. Investigaciones Sociales y Culturales. Aparece como en 2 revistas de antropología de Imagínese, la RCA. imagínese, imagínese. ¿Dónde está Camilo Villa? De paso, Camilo Villa y su esposa fueron amigos míos, mis primeros estudiantes en la Nacional, y ellos hicieron los índices de Herederos y Caballeros de la Anaconda en edición de pasta blanda. Y hasta ahí llegó, yo creo, mi amistad con Camilo, porque yo sí no estaba de acuerdo en eso. Estaba de acuerdo con algunas modificaciones, pero no llegar al extremo de convertirlo en un centro de estudios culturales. Entonces, pero así, mire, habría entonces, ¿qué? Los estudios postcoloniales, todo lo que tiene que ver con Foucault, todo lo que tiene que ver con los filósofos franceses, pues habría que ser más, en vez de un volumen, una especie de enciclopedia de la historia de la antropología colombiana, ¿sí? Pero que sería maravilloso para poder hacer un balance. ¿Dónde estamos? ¿Existe todavía la antropología en Colombia? ¿Existe la antropología cultural? ¿Existe cultura y personalidad? Lo que hace Carlos Alberto Uribe cabe dentro de las antiguas escuelas de cultura y personalidad. ¿Cómo? ¿Dónde estamos? Sí, pero sería magnífico. Y sobre todo, le dejo el pensamiento de cuál sería la narración, el relato
que permitiría construir una comunidad antropológica solidaria y que diera origen a una nueva asociación que nos permitiera proyectarnos hacia el futuro. Me excusa que muchas de las preguntas que usted me hizo acabé no respondiéndolas, sino yéndome por las ramas, pero es que usted me llevó a pensar en cosas que en el transcurso de la conversación me parecieron muy importantes. Y muchas gracias por ese trabajo. Si va a haber una nueva asociación y de nuevo, si va a haber un relato que nos una, usted va a tener una responsabilidad para constituir ese relato y elaborarlo. Bueno, profesor, muchas gracias. Muchas gracias a ambos, sobre todo a Bueno, Oscar profesor. por sus preguntas, por haber leído de manera tan concienzuda. Aprecio muchísimo eso, ¿sí? Porque así se hacen conversaciones interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy interesante la conversación, de verdad. Bueno, Hasta que luego. estén bien. La Biblioteca Especializada Alicia Duzán de Raigel agradece su atención y les invita a participar en la próxima entrega de Palabra, Imagen y Memoria.